desafíos de narrar aquello que muchos prefieren callar, en un tiempo marcado por la vigilancia, la autocensura y el ruido constante. Hola, buenas tardes. Vamos a volver a las conversaciones. Si son tan amables de irse sentando. Muy bien. Muchas veces cuando estamos en estas situaciones en que tenemos que dar inicio a una mesa, me gusta recordar una frase del cómico Cantinflas, que es una frase genial. Él en una de sus películas de repente se ve frente a una platea llena de personas que no conoce, le dan un micrófono y le dicen «di algo». Y en esa película Cantinflas dice lo siguiente, dice «antes de empezar a hablar me gustaría decir unas palabras». Pues a mí también antes de empezar a hablar me gustaría decir unas palabras que son de agradecimiento a la organización, a Minerva, a Yulisa, a todo el equipo de Mar de Palabras por la invitación. Saludar también muy cordialmente a Onzaki, a Zoraida, a Jochi. Es un placer aquí estar con vosotros en esta mesa que realmente va a ser una mesa, algo así como una conversación doble, porque vamos a conversar nosotros y de alguna manera vamos a conversar también con los participantes de la mesa anterior, porque algunos de los aspectos que vamos a tocar pues ya se tocaron también en la mesa anterior. Por lo tanto, vamos a hacer una conversación aquí y allá. Esta es una mesa que tiene un título realmente impactante, permítanme que lo lea. Entre el ruido y el veto, escribir en la era del escrutinio. Es una mesa con este título realmente notable en la que vamos a hablar un poco sobre los límites, las tensiones, los riesgos de escribir sobre aquellas cuestiones que son incómodas, sobre aquellas cuestiones que son peliagudas, sobre aquellas cuestiones que colocan a los autores en un territorio volcánico, en un territorio inestable. Es sobre esto sobre lo que vamos a hablar. En definitiva, si yo tuviera que resumirlo en una frase, diría que vamos a hablar sobre una palabra enormemente erosionada en nuestros días, que es la palabra libertad, y sobre una palabra enormemente erosionante, que es la palabra poder. En esa dinámica entre el poder o los poderes y la libertad del escritor es donde nos vamos a situar. Tenemos con nosotros muy brevemente a Onzaki, que viene de Angola, de África. Él es el único representante de la lengua portuguesa en este festival. Onzaki es el término en lengua umbundu, en la lengua angoleña, en una de sus madres, digamos, lingüísticas, que significa, la palabra Onzaki significa guerrero, ¿verdad? Y ese es el término que él ha elegido para ser su nombre literario, toda una declaración de principios, Onzaki. Tenemos a Zoraida Peguero, de la República Dominicana, como todos vosotros sabéis, que vive en Sabadell desde hace unos años, en Cataluña. Y tenemos a Jochi Herrera, también conocido escritor de la República Dominicana, ensayista, cardiólogo, que forma parte de esta especie de genealogía de médicos escritores o de escritores médicos, en la que no puedo dejar de pensar en mi queridísimo y admiradísimo Antonio Lobo Antunes, un psiquiatra escritor. Pues forma parte de esa, digamos, de esa visión enormemente humanista del mundo que intenta mezclar las ciencias con las letras, que intenta sentir esa especie de vértigo del humanista siempre en diálogo con las ciencias. Zoraida es periodista, es narradora, es animadora cultural, o activista mejor, cultural. Onzaki es narrador, es poeta, es dramaturgo, hace literatura infantil y juvenil, es artista plástico, es decir, tenemos una tríada, un trío excelente para debatir sobre esta cuestión. Vamos a empezar, os voy a plantear una pregunta individual a cada uno, ¿vale? Y después ya podremos ir haciendo preguntas más grupales. Empiezo por ti, Onzaki. Te quería preguntar, en un libro tuyo que está aquí precisamente, un libro que se llama Buenos días, camaradas, un libro que les recomiendo vivamente a todos, en la primera página del libro
en el primer párrafo del libro, no sé si es en la tercera o cuarta línea, se lee esta frase. El narrador, que narra la historia en primera persona, con una visión infantil de la realidad de Luanda, de la capital de Angola, le dice así a otro personaje: ¿tú no preferirías que tu país fuese libre? Esa frase que se clava como un puñal nada más comenzar a leer ese libro. ¿Tú no preferirías que tu país fuese libre? Me gustaría preguntarte, Onsaki, lo siguiente. Tú escribes en África, escribes desde África, eres angoleño, viajas mucho por todo el mundo y escribes en portugués. Es decir, de alguna manera, tu visión de la literatura, si me lo permites, y ahora me dirás si lo sientes así o no, obedece algo así como una doble periferia. Por un lado, a una doble periferia. Por un lado, la periferia geopolítica, escribes desde África, eres un ciudadano de Angola. Por otro lado, en la lengua portuguesa, una lengua que no forma parte, en fin, del gran imperio cultural de la lengua inglesa en la cultura global de nuestros días. ¿Cómo te sientes en esa doble periferia? ¿La asumes? ¿No la asumes? ¿Crees que ya no existen las periferias? Muchas veces, para intentar que no existan las periferias, se inventan modismos. Un modismo en la lengua portuguesa es el término lusofonía. Se dice, están los escritores lusófonos, Onsaki es un gran escritor lusófono, pero yo es un término, tú nos dirás también tu opinión, que a mí me repugna un poco, no me gusta ese término. Me gustaría que nos hablaras de esto, de tu concepto de la lusofonía y de si sientes que eres un escritor periférico en la lengua y en el espacio. Que era una cuestión, ¿no? Bueno, muy buenas noches. Disculpe algunos errores. El español no es mi lengua. Yo ni siquiera hablo español. Yo hablo cubano. Lo aprendí con maestros cubanos en Angola. Fue la primera vez que tuve el contacto con la lengua cubana. Y yo hablo mucho por historias. Entonces, ya llegaremos a tus preguntas. Una vez llegué a casa y tenía los maestros cubanos, me fui a la escuela y descubrimos que teníamos maestros cubanos. Claro que los maestros cubanos no nos enseñaban portugués, nos enseñaban matemática, física, química. Y yo llegué a casa muy satisfecho porque habíamos empezado a hablar con ellos y mi papá hablaba otras lenguas, mi mamá también. Y yo llegué a casa y dice, es verdad que yo no hablo ni alemán, de mi padre que hablaba alemán, ni francés, pero yo hablo cubano. Ellos se reíron mucho y yo no entendí bien por qué. Hoy entiendo mejor, ¿no? Que una persona llegara a casa contentísimo porque ahora hablaba cubano. Esa frase, si no prefiera que el país fuera libre, algo así, ¿no? Tiene que ver con el inicio de ese libro, que es un diálogo entre un niño, o sea, un niño que nació en Angola post-independencia, y su cocinero, que fue un tipo antiguo que conoció todo el tiempo de la ocupación portuguesa y también el tiempo que vino después, donde un país libre, sí, libre, finalmente libre, independiente, y para nosotros la independencia no es negociable. Lo que sí podemos hablar es qué errores Angola cometió después de la independencia. Eso sí, la independencia no es un error, no es uno de los errores son otros. Y como ese cocinero siempre le decía, pero en el tiempo de los portugueses esto, en el tiempo del portugués es esto, que era mejor algo, el niño le pone eso, que ok, pero en el tiempo del portugués tú, que eras negro, nunca podrías ser presidente. Bueno, ni siquiera presidente ni director de una escuela, cuanto más presidente, ¿no? Y eso me hace pensar en la pregunta de la, ¿cómo se dice? Periferia. Es que en portugués es al revés, periferia. Entonces todo me confunde, como Amazonía y otras IAs. Es que eso de la periferia, sí, por la lengua, te digo que sí, que siento mucho. Siento, pero es tranquilo para mí. O sea, mi lengua es la lengua que aprendí primero y la lengua en que sueño más. También sueño en español y en inglés, pero más sueño en portugués. Y la lengua portuguesa en Angola es tan propia, tan específica de Angola, como sabes, ¿no? No gramaticalmente, pero el estilo, la tendencia, que realmente la lengua
es muy nuestra. Nosotros no la vemos como una lengua de los portugueses o de Portugal. Sí sabemos que en Portugal se habla portugués y nosotros hablamos nuestra lengua, a cual también le llamamos portugués. Pero la otra periferia es que es la más peligrosa, porque depende de la perspectiva. Entonces yo creo que la lengua sí, siento que escribir en portugués es una dificultad si quieres llegar a otros lugares. Pero primero hay que llegar a los lugares que puedes llegar con tu lengua. Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guinea, etcétera, ¿no? Es difícil porque si tú ya escribes en inglés, si eres un autor de Nigeria, y aquí voy a hablar de África, o de Ghana, o de África del Sur, o Namibia, y escribes ya en inglés, pues un editor, un agente inglés o americano ya te está leyendo. Con nosotros son esos tipos, ¿no? Y el portugués es ahora entre la quinta y la sexta lengua más hablada en el mundo. O sea, no es tan periférica, ¿no? El Kiswahili o el Umbundo son mucho más. Pero el otro no. El otro, yo creo que la periferia depende de lo que estamos hablando. O sea, para mí la literatura europea es periférica. Para la literatura del continente africano, la literatura europea es periférica, pero tiene el lugar que tiene la producción que tiene la máquina que tiene. Es esto, pero la periferia depende de dónde te pones. Claro. Onsaki, has pronunciado dos palabras que me interesa retomar para preguntarle a Zoraida. Una es la palabra lengua, por supuesto, y otra es la palabra independencia. Has hablado de estas dos cosas. Y me gustaría preguntarte, Zoraida, una escritora caribeña, una escritora dominicana que se instala en España hace ya unos cuantos años, pero se instala en Cataluña, se instala en Sabadell, un lugar donde hay dos lenguas, donde se habla castellano, pero también se habla catalán, donde hay una cultura muy fuerte catalana y una cultura española en convivencia y en fricción también, y en fricción. Y decía también retomar la palabra independencia porque tú has vivido el proceso catalán allí. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya de ir a vivir a un lugar donde de alguna manera el puente de tu lengua existía, pero al mismo tiempo te encuentras con esta circunstancia del bilingüismo y el biculturalismo? Buenas noches. Lo primero que se me ocurre, escuchando tu pregunta, es que algo que he repetido en varias ocasiones, el hecho de irme a vivir a Cataluña, una cultura tan distinta a la cultura en la que yo crecí, me hizo más consciente de mi dominicanidad. Y entonces se produjo en mí una enorme curiosidad por nuestra lengua, por palabras que yo mientras vivía aquí, antes de irme de establecerme en Cataluña, claro, forman parte, es como la anécdota que cuentan de David Foster Wallace cuando pronunció aquel discurso en una graduación que decía que iba un pez mayor nadando y venían dos más jóvenes en sentido contrario y entonces él saluda a los dos peces jóvenes, buenos días y ¿cómo está el agua? Y pregunta el pez mayor, ¿no? Y entonces los dos más jóvenes se miran y le pregunta uno al otro, ¿qué es el agua? Claro, yo estaba tan habituada a todas estas palabras que cuando me voy allá y entonces se mezcla el español de España con el catalán, que además es una lengua que está muy presente porque toda mi familia política es catalana, de manera que yo lo oigo y empecé a entenderlo muy rápido. Estudié 3 niveles, me apliqué ahí con el aprendizaje, no lo hablo con fluidez, pero sí que lo entiendo y de hecho empecé a entenderlo antes de que ellos se dieran cuenta que yo lo entendía. A veces hablaban delante de mí, yo estaba captando todo porque una de las cosas que aprendí es que uno se enfada en la lengua, en su lengua materna, ¿no? Entonces, claro, es algo que no pueden evitar. Cuando se molestan, se empiezan a decir esta palabra, que nosotros decimos mala palabra, en catalán, y yo me enteraba de muchas cosas. Entonces, era como que
lo que te decía, para retomar la idea, antes de no seguirme desviando, es el hecho de que yo me enamoré del español dominicano, o sea, de las palabras de nuestro lenguaje coloquial, y me di cuenta de que es una herramienta de seducción porque a ellos les encanta. O sea, yo considero que es un piropo cuando me dicen que después de tantos años yo no he perdido el acento. O sea, he adquirido algunas palabras porque es inevitable. Automáticamente cuando estoy allá, no sé por qué, en vez de decir Wi-Fi digo Wi-Fi, en vez de decir CD digo CD, porque es como que me acostumbro, ¿no?, a cómo se dice allá. Pero creo que fue sobre todo eso, o sea, mucha curiosidad, sobre todo en lo que concierne al catalán, en esta reivindicación que tiene que ver, ¿no?, con el tema de la lengua y ese apego y esas historias, sobre todo de los mayores catalanes, de lo que significó para ellos vivir durante toda una época sin poder expresarse en su lengua. Es algo que yo entiendo, porque yo no he podido, o sea, yo no, y sobre todo en la escritura, me pasaba al principio, yo tengo un vínculo muy estrecho con Colombia, hace ya más de 10 años que escribo para un periódico colombiano, El Espectador, entonces me cuestionaba muchas veces cuando estaba escribiendo, aquí yo voy a usar, por ejemplo, la palabra reperpero. Yo no sé si en Colombia van a entender lo que es un reperpero, a mí me sale así, y como que a veces en los primeros años decía, no, tengo que buscar una palabra que yo sepa que ellos la van a entender. Pero me di cuenta de que eso no era no impedía una comunicación con los lectores, sino que era todo lo contrario. Porque recibía mensajes, mire, esa palabra no la conocía, se entienden. Y si no la entienden, es como cuando leemos ficción, ¿no? Buscamos la manera de entender. Claro, claro, claro. Jotze, hace poco tiempo leí tu libro Fiat Lux, que me encantó, un ensayo sobre literatura, arte, mucho humanismo, y anoté una cita que tú tienes de, ya no recuerdo bien si es abriendo el libro o abriendo un capítulo, ya no recuerdo muy bien, de Agamben, de Giorgio Agamben, que dice así, la cita dice, forma parte de la barbarie tecnológica que estamos viviendo, lo subrayo, borrar de la vida toda experiencia de los sentidos y la pérdida de la mirada, apresada por un tiempo prolongado en una pantalla espectral. Tiene algo que ver con esa noción del tiempo de la que se ha hablado aquí esta tarde, ¿no? Un tiempo prolongado en una pantalla espectral. Me gustaría preguntarte, Jotze, tú que eres un analista, un ensayista lúcido, que me parece que como que tienes ese bisturí con el que debes estar también acostumbrado a ver en tu trabajo para aplicar a los temas que diseccionas. ¿Cómo crees que esa pantalla espectral, que dice Agamben, afecta al espacio público y al espacio privado de la libertad? Gracias, maravillosa pregunta. Te iba a sugerir que regresáramos luego a tu frase inicial del dilema libertad-poder. Esa frase de Agamben tiene mucho que ver con lo que todos nosotros estamos viviendo, aún sin notarlo, y es que los objetos que usamos han adquirido vitalidad. Un objeto, esto es átomos, ¿no? Nunca va a hablar ni pensar. Pero es tal la cercanía a nuestras vidas colectivas e individuales que estos objetos están teniendo, que no solamente los sentidos están abrumados, sino que estos objetos han adquirido vitalidad. Te sientas en la casa de un familiar, como me pasó a mí hace un par de años, conversando, de pronto llega un aparato de esos que limpian. Yo nunca he visto eso, me sorprendo y le pregunto a mi hermano, ¿y qué es esto? Ah, no, es un aparato que limpia, no sé qué. Inmediatamente pienso en la señora de la casa, que ya no está, se pierde un salario, la alimentación de una familia. Le pregunto que cómo sabe ese aparato, que no me va a pasar por encima. No, tú lo codificas para que vaya donde él va a ir. Ese aparato es parte del entorno familiar, porque tiene una hora fija en el día donde va y hace su trabajo. Entonces, lo de Agamben tiene que ver con esa imposición. Y el ojo, la mirada, a mi parecer, es la mayor víctima. Estamos saturados de tanta imagen y de tanta mentira que hemos dejado de mirar. Lo que hacemos es ver, pero no miramos. Entonces, todo eso tiene una raíz platónica también, por aquello de Platón, del saber, el conocer a través de los sentidos, de acercar donde está el conocimiento, que es el alma, que el cuerpo lo ha secuestrado, ¿no?
Entonces, la idea de utilizar ese introito en ese texto fue justamente provocar al lector, alentarnos en contra de esa barbarie tecnológica que todos tenemos encima. Y ayer se habló de eso, en particular del móvil. Ajá. Has pronunciado una palabra que me parece importante, que es la palabra mentira. Has dicho la palabra mentira. Me gustaría haceros una pregunta ahora común que tiene que ver con esta idea de la mentira y de la verdad en nuestros tiempos. Y voy a intentar introducirla. Vamos a hablar un poco, os quiero preguntar sobre la relación de la realidad y la ficción en relación con la verdad y la mentira. Voy a intentar explicarlo de la siguiente manera. Todos los que estamos aquí, que compartimos la cualidad de lectores o de espectadores, probablemente desde las pocas cosas que tenemos todos en común, todos somos lectores. Estábamos acostumbrados hasta hace, no sé, 10 años aproximadamente, a ver al principio de muchos libros o al principio de muchas películas o de muchas series una advertencia que decía: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Es decir, era como el reino, el primado de la ficción. Sin embargo, hoy esa frase es muy extraña encontrarla. Hoy lo que encontramos es historia basada en hechos reales. Historia basada en hechos reales. No sé si os habéis dado cuenta que ha habido como una transgresión, como una subversión de estos términos. De repente, como que el reino de la ficción ha pasado... ¡Ay! Ha pasado... Carambola. Ha pasado, nada. Ha pasado a un segundo término y de repente la realidad es la que prima. Para que algo nos llegue, para que algo toque al lector, tiene que estar o debe estar basado en hechos reales. ¿La realidad tiene más que ver con la verdad que la ficción? Onsaki, tú cuando escribes de Angola, cuando de alguna manera visitas festivales y representas África o representas la lengua portuguesa, ¿crees que tienes que hablar de una verdad a la que se llega mejor desde la ficción o Hochi desde el ensayo? ¿Qué os parece esa cuestión? ¿Quieres la misma orden o empezamos por Hochi? Empezamos por Hochi. Venga. Hochi está con una mirada muy lista, él parece que está preparado. Es que esas preguntas asustan, ¿no? Algo pasa similar con la verdad. Hoy día yo llamo la hiperverdad. Es tanta mentira que nos dicen todos los días que la verdad es la hiperverdad, que es la mentira. O sea, ya no se cuestiona lo que se está diciendo porque salió en el periódico. Y gracias al presidente del país más poderoso del mundo, pues se confirma que la hiperverdad ciertamente es la mentira. En el ensayo se da una situación, es que tú tienes que dejarte provocar por este asunto y de alguna manera sin ser protagonista ni dar las soluciones, tú te aprovechas de eso, creas. En la ficción es un poco difícil, o quizás más fácil, porque mientras más distópica es la realidad, pues será más fácil recordar a George Orwell, ¿no? Entonces, yo creo que en el ensayo, a riesgo de convertirlo en estudio, que no debe ser, yo creo que ese dilema facilita el objetivo de lo que vas a escribir. Y ya te mencioné algo del tema de la vitalidad de los objetos, y así puedo hablar de muchas cosas más. La comercialización del cuerpo, por ejemplo. Entonces, ese dilema es mucho más fácil, me parece, en el ensayo que en la ficción, definitivamente. Zoraida, ¿cómo lo ves tú? ¿O le damos paso a Onsaki? Mira, es que estás llena de frío. Yo hace poco quería deciros que sobre la autocensura, que quería autocensurarme, pero no voy a autocensurarme, es que el aire está fríísimo. Mira, es que está temblando. Está temblando. Entonces, si alguien tiene algo para poner aquí, ¿no? ¿Estás, no? ¿O no? ¿O estás temblando con la pregunta? Bueno, ok. Está viva de momento. Está viva. No, a mí nunca me gustó mucho la idea de representar en el sentido específico. O sea, imagino que una manera de presentarme sea que yo soy un escritor de Angola. Otra manera sería decir que yo hago literatura angoleña o angolana, como decimos nosotros. Es una manera de poner las cosas un poquito más organizaditas, ¿no? Pero no creo que sea eso. Yo creo que se escribe muchas veces desde un lugar que es un lugar personal.
muy personal. Por ejemplo, el escritor de Mozambique, Mia Couto, sí, podremos decir que él escribe cosas de o sobre Mozambique, pero sobre todo, si pegas en Mia Couto y otro de Mozambique o otra, vas a ver que están hablando de cosas que vienen de dentro, y eso se puede decir con muchos, ¿no? El movimiento ese de los chicos que era Mac Hondo, que era un poco contra el García Marquismo y todo, que entiendo como reacción, como es un grito que dice, no esperen que nosotros hagamos siempre el mismo que él hizo, ¿no? Eso está bien también, ¿no? Y yo creo que hay algo en esa que tú traes cosas que sí son, pero al mismo tiempo traes cosas que son de tu cultura. Yo me acuerdo de que muchas veces me preguntan sobre el humor. El humor, ¿se dice humor también? Humor. Y yo digo, bueno, es que el humor, ese humor es de Angola. Y yo digo, pero eso no es posible, eso no funciona así, ¿no? Pero sí es verdad que creciendo en Angola o en Mozambique, en los años 80, la construcción del humor, pero también la construcción de la idea de sobrevivencia, la idea política y la idea de la guerra, no es la misma que de un chico que crece en los años 80 en Suecia. Sería imposible. Más tengo que ver con uno que creció en Colombia o Brasil que posiblemente que en Suecia o Suiza, ¿no? Eso ya nos pone, ahí pone, sur, norte. No es solo sur, norte, porque un chico de la periferia en México también sabe bien lo que está pasando ahí, ¿no? Y eso te pondrá en una construcción que tu intimidad se va a construir de una manera que cuando hagas libros, ¿de dónde sale parte de esos libros? De tu intimidad, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión es más... Y disculpa, quería deciros otra cosa, que es eso, que la distinción entre ficción y realidad en Angola no solo no es clarísima, como no nos interesa. Y a mí como ficcionista, mucho menos. A mí cuando alguien me pregunta, pero eso pasó a sí mismo, yo lo que hago es reír. O entonces decir, bueno, sabes que hay versiones, uno dice, porque, o sea, la cuestión verdaderamente es si yo cuando te cuento una historia, si lo pasas bien o no. Esta es la verdad, es la emoción de la historia, más que la verdad, a no ser que seas un policía o que un juez, a que yo tenga que decir cosas muy verdaderas, ¿no? Los jueces en Angola pasan mal, porque la primera pregunta que tú le dices, fulano, ¿tú estabas ahí? Estaba. Fulano mató a fulana. Él empieza, señor juez, depende. No, no depende. O mató o no mató. Este depende es una respuesta defensiva, performáticamente defensiva, para decir, ¿tengo tiempo de contarte una historia o no? Zoraida, quizá te hago la pregunta de otra manera. En tu libro 12 encuentros y una despedida, me da la sensación como que es, tú me dirás si lo leí bien o no, como una especie de alguna manera, como una fórmula contra el olvido, ¿no? Como una batalla por la memoria, por preservar la memoria tal vez de una verdad que se puede perder con el tiempo. ¿Es esa lectura correcta? ¿Lo has intentado plantear así? ¿Cómo lo vives? Yo creo que esa es una gran obsesión, ¿no? En mi escritura. El empeño por recuperar una memoria que temo mucho que se pierda, y de hecho recuerdo que hace algunos años yo estaba en Bogotá y no sé qué me pasó, todavía no consigo explicarme qué fue lo que me pasó. Cuando llegué al hotel en el que me iba a registrar, yo tenía que teclear los números de mi clave, de mi tarjeta de crédito, y se me olvidó. O sea, algo que uso de manera muy cotidiana, y yo me quedé como... O sea, fue algo de que la muchacha de la recepción tuvo que esperar como una media hora que yo me sentara, y yo, claro, no había forma, yo no tenía esos 4 números anotados en ningún sitio, y con frecuencia yo pienso en eso, ¿no? Y se convierte, de hecho, en una fijación el no olvidar, y creo que el ser inmigrante ha potenciado eso, o probablemente viene de ahí, ¿no? El estar lejos es
que tengo como esa hambre, esa ansia de recuperar una cantidad de recuerdos que tienen que ver con mis antepasados. Va también en aumento porque hay testimonios que siento que conforme van pasando los años, pues los voy perdiendo porque ya hay gente a la que no le puedo preguntar, ¿no? Y ese libro, por el que me preguntas concretamente, es un homenaje. En la dedicatoria digo que se lo dedico a mi tribu, ¿no? Que son estas personas que nos acompañan, que permanecen a lo largo de la vida. Y es un libro sobre encuentros, concretamente, sobre encuentros que nos marcan, porque yo creo que en el recorrido, los años que permanecemos aquí, pues nos vamos encontrando con una cantidad de gente en las diferentes etapas, mientras somos estudiantes, en el colegio, en la universidad, en los diferentes trabajos, pero hay unos encuentros que son los encuentros. Hay gente que aunque deje de estar físicamente o aunque los caminos se hayan distanciado, dejan una marca y es como un antes y un después. Entonces yo quería recuperar esos encuentros que empiezan ya en la infancia y que incluso el último texto que es la despedida, ¿no? Un amigo muy querido, Karim Ganem, un escritor colombiano que falleció hace 2, 3 años de manera inesperada. Entonces es eso, como que no quiero perder y la escritura es mi única manera, es lo único que sé hacer para intentar retener, que sé que al final tampoco es una garantía, pero es como un espacio que me hace creer a mí, una ficción, ¿no? De que puedo preservar esa memoria. Si me das un minutito, los ensayistas presentes aquí no van a perdonar nunca de que no defendiera el ensayo ante la pregunta que hiciste. Si consideramos la pintura una forma de ficción, y en el caso particular del Bosco, mi pintor favorito, se sabe poco del Bosco, se sabe de su época. Si te recuerdas El triunfo de la muerte, no está claro si esa obra se refiere a una guerra particular o no, a las cruzadas, puede que sí, puede que no. Yo tengo un texto, un ensayo que parte de esa obra, de ese cuadro, para hablar de la realidad de la muerte hoy, la muerte masiva, la que provocamos los hombres contra otros, que lamentablemente sigue de moda en el siglo XXI con los genocidios. Entonces sí, el ensayo puede tomar esa forma también de una cierta forma de ficción, en este caso pictórica. Claro, es verdad. Además, Jochi, es decir, estamos hablando al final de fórmulas de poder, ¿no? Y me gustaría preguntarte también una cosa, que es la siguiente. La herramienta fundamental del poder es el miedo. Es decir, esa es la herramienta fundamental con la que juega siempre el poder. Estaba recordando, escuchándote también, la semana pasada, y lo comentaba con Onzaki esta mañana, una maravillosa escritora portuguesa que os recomiendo muchísimo, que se llama Lidia Jorge. Le encargó el presidente de la República de Portugal hacer una intervención en el Día de la Patria, en el Día de la Nación. Un discurso. Había discursos políticos y ella daba el discurso cívico. Y en su discurso dijo algo, en fin, que parece como muy evidente, pero que ha sembrado una polémica extraordinaria en Portugal, donde ahora mismo la extrema derecha es líder de la oposición política. Lidia Jorge simplemente dijo: aquí no hay blancos, ni negros, ni mestizos, somos todos hijos de África, todos tenemos las sangres mezcladas. Y esto pues ha provocado una onda brutal de amenazas de muerte en redes sociales, es decir, una cosa realmente espeluznante. El miedo. Te pregunto, ¿cómo crees tú que afecta esa pantalla espectral a esta dinámica del miedo? Es decir, el poder y la posibilidad de autocensurarnos tiene que ver no ya solo con lo que antes concebíamos como poder, en el sentido de Estado, de gobierno, sino ya el poder está globalizado. No sé si decir que el poder está casi que doméstico, está democratizado. El poder son las redes sociales. Todos lo tenemos, ¿no? Saramago tiene una frase que decía: el país más importante de Estados Unidos, el país más importante del mundo es Estados Unidos, pero la persona más importante del mundo eres tú. Somos cada uno de nosotros que podemos intentar cambiarlo. ¿Cómo crees tú que afecta todo ese mundo global, esa pantalla espectral, a las fórmulas de poder?
y cómo afecta. Antes decía alguien, no entiendo la autocensura, pero en realidad nos pasamos la vida autocensurándonos, ¿no? A alguien no le gusta una mesa de este festival, pero luego si vemos a Minerva le decimos, nos ha encantado, nos estamos autocensurando. Claro, nos estamos autocensurando porque a lo mejor no podemos vivir sin alguna fórmula de autocensura. Te pregunto, Jochi, ¿cómo ves esto, estas dinámicas de poder que nos rodean? Bueno, además el miedo también viene de la mentira, ¿no? La mentira y el engaño inducen miedo. La base fundamental, a mi juicio, de ese miedo, sobre todo el miedo étnico o el miedo a la diferencia o la diversidad, parte de uno mismo, porque si uno no se identifica con un igual, con un vecino, y eso es impuesto, es impuesto en el ser humano en la gran mayoría de los casos. Si yo no me identifico con mi vecino o con alguien que no se parece a mí, esa persona es ajena a mí y voy a temerle. Eso es casi instintivo. Y si eso se impone en el ambiente cultural desde temprano, en la educación, en la forma de vestir, en el rechazo, pues ese miedo se hace parte de ti. Entonces, no necesitamos hipertecnologías para eso, pero sí necesitamos modelos. Y ahora nos sobran los modelos. La gente que no se quiere preguntar o que no es capaz de preguntarse tiende a lo más fácil, y es rechazar lo que no conozco, lo que alguien me dijo o vi en la televisión, que es horrible. Te doy como ejemplo. Durante la campaña electoral el año pasado en Estados Unidos, te enteraste de todo el lío con los haitianos, ¿no? Este es un pueblito de este tamaño, creo que en Ohio, donde la ciudad ha traído un montón de trabajadores haitianos legalmente, les ha dado visa porque el pueblo no tenía gente para trabajar. Y ellos han activado la economía, un montón de cosas. Pues a este sujeto, presidente actual, se le ocurrió decir que uno de esos haitianos se comía los gatos de un vecino, los perros de un vecino, y eso llegó a la palestra pública de todo Estados Unidos. Y obviamente, ¿qué produce eso? Un miedo que incluso la misma comunidad tuvo que hacer ruedas de prensa para publicar la idea de que no hay tal miedo, de que no ha pasado esto. Esos instrumentos del miedo, que son mentiras, son lo que facilitan que gente que no se puede cuestionar o no se quiere cuestionar sucumban ante él. Parte de esa pantalla espectral. Sí, efectivamente. Onsaki, te quería preguntar una cosa. Yo, leyendo a veces tus libros, por ejemplo, Los Transparentes, que es un libro que en español está publicado en México, ¿verdad? En México. Los Transparentes, que es un título que ya de alguna manera nos da pistas, ¿no?, sobre lo que puede contar de un espacio, de una especie como de ciudad, digamos, donde yo sentía, recuerdo cuando lo leí, sentí como que de alguna manera las personas que viven en ese espacio, algo así como que cargan con un peso de una historia o algo así, ¿no? Cargan con un peso, con un pasado, el peso del pasado. ¿Tú de alguna manera sientes también ese peso, sientes el peso del pasado? Cuando antes te decía lo de lusofonía, muchas veces te habrán presentado como Onsaki, uno de los grandes nombres de la lusofonía, ¿no?, de los países de lengua portuguesa, pero empezando por Luso, sí, que es Portugal, ¿no? Mira, el problema es el uso político de ese término, ¿no? Yo entiendo, una vez un señor de Portugal me comentó, pero tú, ¿por qué no aceptas este término? Yo digo, uno, porque estoy en la libertad de no aceptarlo. O sea, un término que no fue yo que inventé, no fueran las personas de mi país, entonces puedo concordar o no. Segundo, que solo lo usan en determinados momentos cuando quieren hacer y decir determinadas cosas. Cuando quieren hacer un grupo mayor, le dicen la lusofonía. Y muchas veces, como sabes, dicen, por ejemplo, estamos en un encuentro que tiene gente de todos los países de habla portuguesa, y ellos dicen, está aquí un autor brasileño, un portugués, y los autores lusófonos, que son los africanos, son los lusófonos. Yo digo, bueno, o somos todos lusófonos o no. Pero lo que me incomoda es el uso de la palabra y cómo muchas veces políticamente, hábilmente, la palabra es usada en silencio, en transparencia, para llegar a otras cosas, ¿no? Que es una recuperación, creo, que Portugal muchas veces busca una recuperación de un epicentro que ya no tiene. Ese epicentro, si vas a buscarlo ahora, es Brasil.
Dentro de la lengua portuguesa no hay otro epicentro, es Brasil, culturalmente, políticamente, expresivamente. Después, la fuente, lo tradicional, lo que es más antiguo, tienes que ir a África. Entonces, ¿cómo se queda Portugal ahí con unas memorias de 500 años de ocupación y esto y el otro, ¿no? O sea, y también una cosa que es muy portuguesa, que es depreciar Portugal. Y somos nosotros muchas veces que vamos a Portugal a hacer algún tipo de elogio, decir, no, hay que elogiar lo que está bien y no todo está mal. Pero me olvidé de la pregunta. Específicamente, no, de verdad, quería decir algo. Tú me preguntaste sobre específicamente. Yo también la he olvidado. Ah, bueno. Así que estamos dos bien bonitos. Pero la respuesta que has dado me parece muy convincente. Sí. Sea cual fuera la pregunta, la respuesta era buena, ¿no? No, me perdí. Zoraida, te quería preguntar también otra cosa. Cuando participas en España en sesiones públicas de literatura en Cataluña, ¿cómo sientes o sea, qué representas o qué sientes que representas cuando te invitan? ¿Te invitan como una escritora dominicana, como una escritora caribeña, como una escritora latinoamericana? ¿Cómo crees que los catalanes o los españoles te ven? Yo no tengo la menor idea. Pero te voy a hacer un cuento. Hace algunos años, mi esposo era el presidente de la comunidad de vecinos. Eso es un cargo muy importante. Muy importante, yo era la primera dama. Entonces veníamos para acá, íbamos a estar un mes aquí, el mes de diciembre, que suele ser la visita obligada de volver a casa por Navidad. Entonces yo fui la encargada de llevarle la documentación, una factura, y yo no sabía nada de ese asunto. Realmente yo no me ocupé nunca del tema, pero me tocó llevarle el folder con los papeles a la vecina, que iba a ser la que iba a suceder al presidente el año siguiente. Entonces yo fui y le dije, nosotros nos vamos de viaje, y como vamos a estar un mes fuera, le dejo aquí los papeles por si surge cualquier cosa. Y entonces me dice la señora, y allá hay Papá Noel, y celebra la Navidad, y hay cena, y yo sí. Y se celebra el Día de Reyes, y yo sí, porque gracias a ustedes heredamos la celebración del Día de Reyes. Entonces yo me puse un poco así, como que me gusta jugar en esas situaciones, y me acordé de un plato que creo, o eso me han dicho algunos amigos que tienen ascendencia árabe, que nosotros heredamos de los árabes, que es los niños envueltos. Yo le dije, bueno, y nosotros engordamos a un muchachito todo el año, y entonces en diciembre nos comemos. En diciembre lo envolvemos en una soja y nos lo comemos. Y yo le dije, no, es broma, porque la señora ya me estaba mirando como... Porque yo se lo dije muy serio. Entonces a veces yo digo, no sé, o sea, República Dominicana tampoco es que esté tan lejos, no es que esté tan despegada de España. Entonces, ¿cómo así que si celebramos el Día de Reyes? Entonces, no sé, cuando me han puesto a pensar en eso, no sé sinceramente si me ven como escritora dominicana, no creo. No lo creo. Recordando esta anécdota, no creo. Quizá me ubican como, no sé, como latinoamericana, ¿no? Y como, sí, creo que más bien eso, al menos en un sector, no digo que sean todos, ¿no? Pero creo que hay un gran desconocimiento, no solamente de República Dominicana, sino de otros países de Latinoamérica, porque es como que, a propósito de una de las conversaciones de ayer, es como la postal, ¿no? Como que siempre se hace alusión a lo que se proyecta afuera o a lo que más se ve fuera, ¿no? En los últimos años del siglo XIX, es decir, hace ya casi un siglo y un cuarto, Clarín, el gran escritor Clarín, escribió una frase demoledora sobre los españoles. Estaba hablando de la relación de España con Portugal, que están al lado, ¿no? Y decía, si en España se sabe poco o nada sobre Portugal, es porque en España se sabe poco o nada sobre cualquier otro país del mundo. Y parece que ha pasado más de un siglo, pero yo lo quería tristemente... decir por ti. No, pero te lo he visto en la mirada. Y me parece que tienes toda la razón, además, ¿no?
Una última pregunta porque nos quedan 5 minutos. Vamos a confesarnos. Jochi, ¿alguna vez ibas a escribir sobre algún tema, sobre alguna cuestión y dijiste, no, esto mejor no hacerlo porque lo que voy a decir no puede ser? No digo a lo mejor en un ensayo, en un libro, en un artículo de prensa, en una crónica, en una opinión, y has dicho, no, mejor me voy a abstener, me voy a mantener a distancia. O sea, está preguntando si me he autocensurado. Exacto. Bueno, hay muchas formas de autocensura, ¿verdad que sí? No necesariamente el tema que vas a escoger o no escoger. Tendría que admitirte que en cierto sentido sí, soy bipolar. El doctor César José Herrera es un sujeto y Jochi Herrera es el otro, el escritor. Y por mucho tiempo yo me permití ser víctima de una imposición social donde viví en Chicago toda mi vida, en tanto que la figura del doctor Herrera era una cosa que no podía mezclarse con la figura de Jochi Herrera. Y el prestigio del médico, el cardiólogo, académico, investigador, no sé qué, ya eso desapareció. Yo ahora me identifico como el doctor Jochi Herrera o César, o lo que sea. Pero han habido varios temas en particular, uno para no alargar mucho, en que he tenido muchas ganas de escribir y no lo he hecho por temor a herir a colegas o a herir a mi propia carrera. Y de hecho se me ha acusado de que algunos de mis textos sobre el cuerpo, donde yo critico mucho la práctica médica, no la medicina, la forma de practicar la medicina, pues se me ha criticado como un cierto dejo de traidor. Y el tema específico es la comercialización de la medicina. Ese es un tema que a mí me duele, me palpita. Entonces me han dicho en mi cara, entonces tú sí vives de la medicina y vas a criticar. Zoraida, ¿alguna vez? Sí. Escuchando a Clevis antes lo pensaba, yo creo que la autocensura empieza en casa, cuando inevitablemente empiezas a escribir, y eso se ve también en los talleres de escritura, pues el primer objeto de observación es la familia, el entorno más cercano. Entonces, hay temas que son un poco escabrosos, que pueden herir sensibilidades y que uno se detiene. O sea, ya me he metido en algún que otro lío. O sea, ya estoy en un punto en que a veces ya detectan cuál puede ser un tema de interés y es como que me dicen, eso no lo escriba. O sea, como que... Y ya como que tienen ese temor de que yo, por mucho que intente cambiar, que es lo que uno suele hacer, ¿no? Intentar jugar un poco con la ficción en ese sentido, pero sí. Me ha costado, pero me he dado cuenta de que es necesario, porque sobre todo en la infancia, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, se producen unos asombros que no necesariamente están ligados a la belleza, a lo noble, a lo bonito, sí también, pero por otro lado están los horrores que uno no sabe interpretar, pero que uno ve, aunque crean los adultos que uno no los ve. Y a mí me interesa mucho contar eso. Entonces se me ha hecho difícil, no solo por lo que pueda, por la medida en que eso pueda perjudicar a mis seres queridos, sino por lo que significa personalmente volver a pasar por ahí con la mirada de un adulto. Joaquín. Sí, hace poco era el peso, lo que me preguntabas. Sabía el peso de la historia de no sé qué. Es que estaba intentando el peso. Bueno. Y sí. Lo que pasa es que si respondes ahora a la anterior, ya no hay más preguntas para responder a esta. Es solo para decir que era el peso, es que tiene que ver con esta. Muy rápidamente y muy resumidamente. Mis padres se conocieron, los dos eran guerrilleros contra la ocupación portuguesa. Así se conocieron. Mi madre era guerrillera en una base, mi padre era guerrillero en otra base, trocaban cartas, no sé qué. Y después ya empezaron, ¿no? Hasta hoy celebran el día 24. Y yo cuando era niño le preguntaba, ¿pero ustedes por qué celebran el día 24 todos los días? Y mi madre dijo así simbólicamente, ese fue el primer día que hemos dado, no voy a decir eso que piensan, demos una camballota. ¿Cómo es eso en español? Camballota. ¿Sabes lo que es la camballota? Sí, una voltereta. Sí, una voltereta, ¿no? Y yo en la escuela, el maestro preguntó, oye, no sé qué, ¿quién sabe hacer una camballota? Y yo digo, eso para mis padres ya es, ¿no? Porque pensaba que era eso. Entonces, eso lo que significa que nosotros, yo y otros, somos de la primera generación que crece en Angola, en un país independiente.
O sea, ellos se conocieron, bararí, barará, y la independencia de Angola es 75, 1975. Yo soy de 77. Y entonces es imposible que eso no se ponga en ti, mi abuela, mis padres, mi madre. La única cosa que siento que autocensuro, muchas veces, pero muchísimas veces en la literatura, no es política, es emocional y tiene que ver con mi madre. Es solo eso. Pero un día creo que sería interesante pasarlo, ya sé cómo hacerlo, pero no puedo hacer con mi madre viva. O sea, tengo que esperar un poquito. Hemos llegado al final, hemos hablado de libertad, de miedo, de censura, de autocensura, de los poderes, pero en el fondo de lo que hemos hablado es del poder verdadero, que es el poder de la literatura y el poder de las personas. Muchas gracias, Jochi, Zoraida, Onzaki, y muchas gracias a todos los héroes y heroínas que resisten hasta esta hora. Hasta mañana, gracias.